Buenas tardes, mi nombre es Fernando López Gallardo, soy alumno de la Facultad de Medicina de Acapulco, soy el grupo 107 y vengo a exponerles ligamentos del tobillo y pie. Los ligamentos del tobillo más importantes son los siguientes: deltoides, talofibular anterior y posterior y calcáneo peroneo. Pasamos con ligamentos tibiofibular anterior. Es el más débil de todos los ligamentos sindesmótico, siendo el primero en ceder durante la rotación externa del peroneo, alrededor de su eje longitudinal. Se origina en el borde anterior del maleolo peroneal para dirigir sus fibras en sentido proximal y medial e insertarse en el tubérculo anterior de la tibia, incrementando la longitud de sus fibras en sentido distal. Como podemos ver en la imagen, aquí está el ligamento tibiofibular. Es este el de la flecha número 1. Pasamos al ligamento talofibular anterior. De todos los ligamentos del tobillo es el más comúnmente lesionado. Es un ligamento plano, cuadrilátero, relativamente fuerte y en íntimo contacto con la cápsula. Se hallaba formado habitualmente por dos bandas distintas separadas por un intervalo que permite el paso de ramas vasculares procedentes de la arteria peronea perforante y de sus anastomosis con arterias maleolares lateral, siendo la banda superior mayor que la inferior. Como puede ver en la imagen, aquí está el ligamento peroneoastragalio anterior, el ligamento calcáneo peroneo y el ligamento peroneo astragalino posterior. Pasamos al ligamento bifurcado con sus dos fascículos al calcáneo navicular y calcáneo cuboideo. El ligamento bifurcado, ligamento en forma de Y y situado por encima de la articulación astragal, astragalo-calcaneovicular, ligamentos calcaneocuboidal plantar, es corto, ancho y fuerte, conecta el tubérculo calcáneo anterior con la superficie inferior de los cuboides, soporta la articulación calcaneocuboidal y ayuda al ligamento plantar largo a resistir la depresión de los arcos laterales de los pies. Aquí está en la imagen el ligamento calcaneocular plantar y la articulación enfrente. Y también está el ligamento calcaneocular plantar, ligamento plantar corto, aquí lo podemos ver. Pasamos al ligamento intercuneiforme dorsal. Este se encarga de articular las tres cuñas entre sí. Eso no tiene más ciencia. Aquí lo podemos ver la localización y en eso también. Ligamento cuboideo dorsal. El ligamento cuboideo dorsal conecta las superficies dorsales de los huesos naviculares y cuboides del tarso. Las fibras discurren entre las partes posteriores del borde medial del hueso cuboides y del borde lateral redondeado del hueso escafoides. Su función es sostener la superficie articular de la cápsula de la articulación, que está conectada por fuertes ligamentos interosos fibrosos. El ligamento cuboidea vincular dorsal a veces se reemplaza por una articulación sinovial sostenida por los ligamentos plantar y dorsal y revestida por la membrana sinovial. También podemos decir que por lo general se considera un rizoma. Su función es sostener la superficie articulares de la cápsula de la articulación cuboideo navicular dorsal, que está conectada por fuertes ligamentos. Pasamos a ligamentos calcáneo cuboideo. El ligamento calcáneo navicular plantar también es conocido como ligamento del resorte o complejo de ligamentos del resorte. Es un complejo de tres ligamentos en parte inferior del pie que conecta el calcáneo con los huesos navicular. Este componente de ligamentos se une a diferentes partes del hueso navicular. Eh, este componente dorsal o supermedial del ligamento presenta una faceta fibrocalcinosa revestida por la membrana sinoval sobre la que se apoya una parte de la cabeza del astrágalo. Su superficie plantar formada por los ligamentos intermedios y laterales se apoya en el tendón de tibial posterior. Su borde medial su borde se funde con la parte anterior del ligamentos deltoides de las articulaciones del tobillo.
Este complemento ligamentoso no solo sirve para conectar el calcáneo y el hueso navicular, sino que también sostiene la cabeza del talus, formando parte del clavícula arterial en el que se recibe ayuda para mantener el arco longitudinal medial del pie. A dar soporte a la cabeza del estrado, soporta la mayor parte del peso corporal en un pie de funcionamiento normal. Los componentes individuales son los ligamentos calcáneo navicular supermedial, el ligamento oblicuo medial plantar, el ligamento calcáneo navicular inferior. Estos componentes del ligamento se unen a diferentes partes del hueso, así como están aquí en la imagen. Está el ligamento plantar largo, que es este, el ligamento calcaneoauricular plantar, el tubérculo calcáneo, que es este, y la articulación calcáneo-cuboidea, que es este. Ligamentos, ligamento cuneonavicular dorsal. Este está situado en medio de los huesos navicular y cuneiforme. Dicha articulación posee una membrana sinoval única, la cual cubre las superficies de la articulación, formando una articulación sinoval plana que se encuentra fortalecida a causa de ligamentos cuneovehicular dorsal, creando bandas anchas de tejido conjuntivo, las cuales se extienden a través del dorso del pie con el fin de unir el hueso navicular junto a los tres cuneiformes. Y aquí en la imagen podemos ver, aquí está, estos son el cuneo navicular dorsal, aquí también lo podemos identificar y aquí están otras partes de ellos. Ligamentos astragalocalcaneos. Estas estructuras, bueno, estos ligamentos son varios tejidos que se encuentran en la zona de la piel con la finalidad de establecer una conexión entre los huesos astrágalos y el calcáneo de la fila posterior del astrágalo y el calcáneo de la fila posterior del tarso. Estos tejidos pertenecen a la articulación astragolcánea anterior y la posterior. En estas estructuras principalmente específicamente ayudan al astral y al calcáneo a mantenerse unidos. Es por eso que son importantes para la articulación y para todas las biomecánicas del pie. Es decir, que gracias a ellos el pie, el tobillo puede realizar el movimiento inversos como flexión dorsal y el movimiento flexión plantar. Son importantes para que se dé el movimiento del tobillo y para la adecuada biomecánica de la pierna. En conclusión, podemos decir que el tobillo y el pie no pudieran realizar ningún movimiento si no fuera por las estructuras planas que se ubican en la zona. Pasamos al ligamento calcáneo fibular. Ligamento calcáneo fibular o también SFL, que es así son sus siglas, que conecta con el peroneo al hueso calcáneo. Es un ligamento coronal, es de 2 centímetros de longitud que salta la articulación tibio-talar y subtalar, siendo estabilizador de ambas conjuntamente. Este ligamento se relaja en valgo y se tesa en varo. Su lesión es aislada, es muy frecuente. Y su lesión suele producirse de modo conjunto con el ATFL. Durante la torsión al tobillo y inversión en unos 20% de los casos, al tratarse de un ligero extraarticular, la reparación artropódica directa no es posible. Eso significa que mm, a no haber una reparación directa posible, lleva a cabo mediante una cirugía abierta. No obstante, se ha descrito por formas técnicas que busca el retraso mediante las aplicadoras captilogimentosas. Y como podemos ver en la imagen, aquí está el ligamento calcaneofibular. Y acá en otra imagen podemos ver, bueno, podemos diferenciar aquí en la letra A el talofibular anterior, que es este. Aquí está la B, que es fibras arciformes de conexión. Podemos notar que es este. Y la C son ligamentos calcaneofibular, que es este.
La D son pentáculos de los peroneos, porción superior. Pasamos al ligamento talofibular anterior. De todos los ligamentos, el tobillo es comúnmente más lesionado. Es un ligero plano, cuadrilátero relativamente fuerte y en íntimo contacto con la cápsula se haya formado habitualmente por dos bandas distintas separadas por un intervalo que permite el paso de ramas vasculares procedentes de la arteria peronea perforante de su anastomosis con la arteria malleolar lateral, siendo de las bandas mayor que la superficie. En la imagen podemos ver el ligamento talofibular posterior, que es este, el desgarro, y un desgarro parcial del ligamento talofibular anterior. Aquí está el ligamento también calcaneofibular. Pasamos al ligamento tibiofibular posterior. Este posee dos fascículos, uno superficial y otro profundo. El fascículo superficial con forma de triángulo se origina desde la punta del malleolo peronal en su margen posterior de para posteriormente dirigirse en dirección proximal y medial e insertarse de manera amplia en la tuberosidad posterior de la tibia, del margen posterolateral de la superficie articular tibial. El fascículo profundo, también denominado ligamento transverso, tiene una forma triangular que ocupa el ángulo formado entre la tibia y el peroné a nivel posterior, alcanzando la superficie cartilaginosa articular. Gracias a esta disposición característica evita la traslación posterior del artrólogo al actuar como auténtico lambro, ya que aumenta la superficie articular tibiofibular. Al aumentar el tamaño y la concavidad del mismo, a su vez el ligamento transverso puede observarse durante la artroscopia anterior del tobillo, realizar una distracción articular y dirigirse al artroscopio. Dicho ligamento ha sido relacionado como uno de los causantes del dolor posterior del tobillo por su participación en el síndrome de atrapamiento posterior de las partes blandas. Podemos ver en la imagen, aquí está, que está el ligamento tibiofibular posterior. Esa es ¿dónde está? Una visión posterior de la sindemosis. Y aquí en el número 1 podemos ver el ligamento tibiofibular interóseo. Y en el número 2 está el tibiofibular posterior. En el número 2. Y eso es todo de mi parte de ligamentos.